Buenas, ahora en esta clase lo que vamos a ver son sombras en isométrico. El método que vamos a utilizar es el método del asta. El asta es esto, lo que soporta la bandera, ¿de acuerdo? Con ángulo de 60 grados se va a proyectar la línea del sol. No, esto no es la sombra es la que se proyecta en el piso, ¿de acuerdo? Este simplemente es la proyección del punto más alto del asta hasta la Tierra y ahí se va a proyectar. En un cubo como este, vamos a ver, lo que se hace es buscar las astas. Por ejemplo, en este sector aquí hay un asta, aquí hay otra asta, aquí atrás habría otra y aquí otra, ¿de acuerdo? Pero para efectos esta es un asta, es lo que pega con la línea, con la Tierra. Entonces, la base del asta y la parte superior del asta, la base del asta y la parte superior. Entonces, deje que con ángulo de 60 grados se va a proyectar una línea de la parte superior del asta. Voy a rayarlo un poquito más oscuro para que lo puedan ver. Después aquí vamos igual. Después de esto vamos a proyectar con el ángulo de 30. Vamos a proyectar con la regla T o la línea recta. En este caso esta sería. Vamos a proyectar hacia acá de la base del asta. Para efectos, los que tengan regla T perfecto y los que no, sería esta la que yo utilizo como base. Después, entonces, aquí se nos va a formar un punto. Para efectos, esta línea, que es esta asta, va a ser esta. Esta es la parte superior y aquí la base, igual. Entonces, estas van unidas, entonces las vamos a unir aquí. Ahora, con ángulo de 30 grados, se va a proyectar esta, que es esta misma. Entonces, esta sería la sombra. Voy a resaltarla. En este caso estamos suponiendo que el sol viene de este lado. Se proyecta de este lado y la sombra se hace de este lado. Y la sombra va a ser así, con líneas bien delgaditas. Esta línea que utilizamos aquí es nada más para proyección, para ubicar ese punto, pero realmente no es sombra. Entonces va a pasarse así. E igual yo no mido la distancia entre las líneas, pero que todas sean equidistantes. Una cosa muy importante es que la sombra es más oscura y la cara que provoca la sombra, en este caso sería la penumbra, y la penumbra sería más claro. Otra cosa muy importante es que las líneas tienen que ser horizontales, las de la Tierra, y las que van en las caras superiores tienen que ser verticales. Recuerden ir controlando la distancia entre las líneas. ¿Cómo se va a suponer que es más clara? Vamos a aumentar la separación entre líneas. Y así sucesivamente. Entonces, esto es penumbra y esto es sombra. Ahora, ¿qué pasa en esta otra figura? En este caso es como la anterior, pero solamente que se le hizo un boquete aquí para modificar la sombra. Se proyecta, en este caso, igual. Ángulo de 60 grados acá. Después viene línea recta. Este lado también. Ángulo de 60. Y eso es lo mismo que acabamos de hacer en el dibujo anterior. Y aquí se juntan estas dos. Y hacia acá viene la de fondo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este otro dibujo sí se podía hacer así porque es una sola línea. En cambio, en este dibujo, esta línea
está interrumpida por este hueco. Entonces hay que proyectar ese hueco. En este caso lo voy a proyectar aquí con este ángulo 60 a ver dónde se intersecta, al igual que aquí. Y después proyectamos con ángulo recto voy a marcar un poquito más duro para que lo vean. Y ahora hacemos lo mismo con la parte de abajo, con la base. Sería hasta ahí. Ya con solo tener ese punto, el otro ya se saca. Entonces, perdón, este ya sería el hueco. Entonces, esta línea no existe. Y ahí estamos. Esa sería la forma de la sombra en el piso. Voy a repintarla voy a sacar la sombra para que la puedan ver. Recuerden, medidas equidistantes, no necesario que midan, pero sí que tenga la misma separación entre líneas. Ahí estamos la sombra en la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Esto que está aquí va a provocar ciertas sombras. Entonces, esta hasta aquí, bueno, voy a hacer esta con aquí al fondo. Por ejemplo, aquí hay un asta, ¿cierto? Entonces, vamos a proyectar la sombra, la línea de sol, ángulo recto, con la regla T o la línea recta. Aquí hay una diferencia de este sector aquí, por ejemplo, que se proyecta la sombra bien. En esta otra cara, esta tapa nos va a interrumpir la sombra. ¿Eso qué quiere decir? Que la sombra va a nacer de aquí hacia acá. Y después va a venir así. Vamos a ver. Esta asta provoca aquí la mínima cantidad de sombra y aquí sería la máxima cantidad de sombra. Entonces unimos esos puntos. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Esta asta viene con ángulo recto acá. Obviamente aquí estamos en el aire. Esto está en el aire, entonces aquí no hay sombra. Entonces venimos de aquí para acá y aquí es donde va a haber sombra. Entonces voy a repintar definir la sombra. Sombra sería aquí. Y aquí. Esta sombra la provoca esta cara que no se ve aquí. Esta cara provoca esta sombra. Vamos a ver aquí otra sombra. Y aquí viene penumbra. Ahora nos falta esta o penumbra. Recuerden estar rotando el lápiz para que no se les gaste
de una manera que no sea uniforme. Ahí estaría el dibujo. Entonces, aquí se ve esto. Entonces voy a repetir esta parte aquí. Aquí se proyecta con ángulo 60, línea recta. Como esta tapa está muy interrumpiendo la sombra, entonces proyectamos aquí con el ángulo de 30 y de aquí es donde nace la sombra. De aquí es el punto donde esta asta provoca la mínima cantidad de sombra y aquí es la máxima, entonces se unen estos dos. Y esa sería lo que es lo básico de la sombra. Después vamos con ciertos ejercicios.